Hola amigos de Hace Estudios en el Exterior, para aquellos que no me conocen, mi nombre es María Paula Henao y vivo en Francia hace aproximadamente 2 años. El día de hoy les quiero contar cuál es la diferencia entre vivir en una ciudad grande como París y una pequeña como Montpellier. Entonces empecemos. Montpellier es una ciudad pequeña comparada con Bogotá, es decir, tiene más o menos 300.000 habitantes cuando en Bogotá tenemos 7 millones. Y París tiene más o menos 2.300.000 habitantes. Entonces les digo estos números como para que se imaginen más o menos la proporción de las ciudades. Montpellier es una ciudad que queda muy cerca al mar, en un departamento que se llama Occitania. Es una ciudad muy bonita, tiene un centro histórico espectacular y digamos que es una típica ciudad europea. París, como saben, es la capital de Francia y es una de las ciudades más grandes de Europa después de Londres. Bueno, comencemos con la diferencia número 1. Vamos a hablar del ambiente de la ciudad. Montpellier es una ciudad pequeña, es un poco más calurosa obviamente y podemos pensar un poco en las personas que viven en la costa aquí en Colombia. Digamos que son un poco más calurosas, son más emocionales, son un poco más amables porque no viven en un corre-corre caótico todos los días. Entonces Montpellier es una ciudad muy bonita para vivir y uno se va a encontrar con otro tipo de franceses que obviamente son un poquito más amables. Montpellier queda muy cercanita al mar, por ejemplo, entonces eso es muy positivo porque uno puede irse al mar muchas veces y relajarse un poco. También tiene muchas actividades para estudiantes, tiene muchos restaurantes, muchos bares, tiene varios museos, pero digamos que todo lo conocí en un tiempo muy corto, por decirlo así. En Francia, en París, tenemos también una ciudad que es gigantona, que tiene, digamos que una agenda cultural para los estudiantes inmensa, pero al mismo tiempo siento que los franceses allí son un poco más fríos, son un poco más racionales, ellos respetan mucho su ciudad y por eso es que quieren que tú también la respetes, que entiendas un poco más de la historia de la ciudad, que aprendas francés y que hables francés. Entonces digamos que es un poco diferente el ambiente. También hay un tema importante y es el tema de la seguridad. Montpellier tiene un centro histórico súper bonito y súper pequeño, pero también hay algunos barrios en los cuales hay que tener cuidado. Yo igual todo el tiempo me sentí súper segura en Montpellier. Mientras que en París, digamos que vamos a contar con un poquito más de zonas rojas, por decirlo así, en las cuales uno tiene que tener mucho cuidado. En mi caso, a mí me robaron en el centro de París, para que tengan mucho cuidado, pero al final es simplemente el mismo cuidado que uno debe tener en cualquier ciudad. Uno tiene que mantener sus cosas seguras y no andar como con el celular en la mano. Yo siento que es un poco más eso que decir que la ciudad es insegura o no. El ambiente de las dos ciudades es parecido en el sentido en el que las dos ciudades son muy estudiantiles y hay muchos planes gratuitos para los estudiantes, entonces obviamente se vive un ambiente de estudiantes, de alegría. Por ejemplo, en París los comercios o los restaurantes mejor abren hasta muy tarde, hasta las 2 de la mañana la mayoría. Entonces digamos que el ambiente se da como para que uno haga muchos planes diferentes. Bueno, la segunda diferencia es que el costo de vida en las dos ciudades es muy diferente. Obviamente en Montpellier es más barato que en París. Para que se hagan una idea, en Montpellier, no sé, una cerveza puede costar 3 euros, mientras que la misma cerveza en París, en un lugar, digamos que del mismo tipo, puede costar 5 euros. Pero no solo eso, hablemos también del tema del alojamiento y de las rentas. En Montpellier yo vivía en una residencia estudiantil, tenía mi propio baño, mi propia cocineta y mi propia habitación y pagaba por ello 750 euros. Todo era privado y todo era para mí, lo cual era muy positivo y estaba muy bien ubicado, estaba a 20 minutos caminando del centro. Mientras que en París estuve pagando 650 euros, que es menos, pero compartía un apartamento con un amigo. Entonces solamente tenía como la habitación para mí, pero de resto lo compartíamos todo, la cocina, el baño, y digamos que estaba en una zona alejada del centro de París, que es una zona no tan buena, pero igual es segura y vale la pena vivir allí. Entonces es para que se hagan como la idea del costo del alojamiento.
Por otro lado tenemos el tema del transporte. En Montpellier normalmente yo caminaba a todo lado, no necesitaba, digamos que agarrar el transporte público. En París sí, obviamente uno tiene que agarrar el metro todos los días y esto cuesta 75 euros mensuales, que es la tarjeta de transporte. También podemos ver el tema del mercado. Normalmente en Montpellier yo gastaba mensualmente 80 euros, mientras que en París más o menos 130 euros mensuales. Entonces, digamos que necesito que se hagan como esa idea del costo de vida entre una ciudad pequeña y una grande como París. Bueno, la tercera diferencia importante es la oferta de planes culturales. En Montpellier, digamos que hay demasiados planes culturales y más porque es una ciudad universitaria, entonces obviamente uno va a encontrar muchos planes para museos, restaurantes, actividades alrededor de Montpellier, excursiones a otras ciudades. Pero siento que después de los 4 meses en los cuales viví en Montpellier, ya había conocido casi todo y los planes comenzaban a repetirse. Entonces digamos que sí hay una oferta inmensa de cosas, pero en algún momento pues digamos que uno se queda limitado a lo que ya conoce. Ahora, por el lado de París, pues París, es una ciudad totalmente turística y tiene muchos planes, no solamente culturales, sino también turísticos, como les cuento. También hay algo muy importante y me parece muy chévere, y es que, por ejemplo, el primer domingo de cada mes los museos son gratuitos. Esto es en toda Francia, pero imagínense uno poder acceder al Museo del Louvre gratuitamente el primer domingo de cada mes. Digamos que es algo muy positivo. Además, si ustedes son estudiantes, les dan un descuento con su tarjeta de estudiante en muchos de los establecimientos, sobre todo en los museos. Muchos museos son gratuitos todos los días para los estudiantes, entonces siento que es algo muy positivo para París, porque uno realmente no termina de conocer la ciudad tiene muchísimos distritos o barrios, por decirlo así, y cada barrio tiene su alma. Entonces, por ejemplo, Le Marais es el barrio gay de París, donde se encuentran la mayoría de restaurantes, boutiques, galerías de arte, y es súper emocionante conocerlo, pero uno puede demorarse un año completo conociendo como cada esquina del barrio, porque hay demasiadas cosas. Entonces, digamos que la agenda cultural como tal de París va a ser mucho más grande que la de Montpellier o de cualquier otra ciudad pequeña. Bueno, amigos, y tenemos la última diferencia, y es las opciones laborales. Montpellier es una ciudad turística, pero también es una ciudad universitaria, es decir, que la demanda laboral es muy alta y de pronto la oferta no es tan buena. En temporadas como verano, por ejemplo, que es una temporada alta, va a ser muy fácil conseguir trabajo. Obviamente, porque todo el tema del turismo, digamos que es el auge del turismo, entonces sí o sí en verano van a conseguir trabajo fácilmente en Montpellier, pero en temporadas bajas es un poco más difícil. Por otro lado, París es una de las ciudades más turísticas del mundo. Obviamente hay muchas ofertas laborales para todo el sector del turismo, para los restaurantes, para las atracciones turísticas, para los museos, mejor dicho. Hay un montón de oferta laboral, lo cual es muy positivo. Por ejemplo, yo tengo unos amigos que están trabajando en un bar muy conocido en París que se llama Frogs, y trabajan 3 o 4 días a la semana, en la noche, en la madrugada, y más o menos mensualmente están ganando 1.000 euros, lo cual les ayuda para vivir, por ejemplo, en colocación, es decir, con otra persona en un apartamento, y para costarse todos sus gastos de transporte y planes adicionales, obviamente todo el tema de comida también. Yo les quiero contar, digamos que es una posición muy personal, y es, yo conseguí un trabajo en L'Oréal, París, y la verdad es que siento que si hubiera vivido en una ciudad diferente no hubiera conseguido tan buen trabajo. Entonces también tienen que pensar en esto. Obviamente que París es una ciudad muy reconocida, donde están las industrias más grandes del país, sobre todo como con temas de moda y obviamente cosméticos, pues en mi caso entré a L'Oréal. Entonces para mí París significa mayores y mejores oportunidades laborales. Bueno, amigos, estas fueron las principales diferencias entre vivir en Montpellier y París, o una ciudad pequeña y una ciudad grande. Muchísimas gracias por ver este video. Les recomiendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar mucho más material acerca de la vida en Francia, o todo lo que tenemos que hacer los estudiantes para sobrevivir y para vivir felices en Francia. Mil gracias por quedarse hasta el final, y bueno, hasta la próxima. Chao.